Mira, 11 semanas. Es un reto, ¿eh? En esta semana, en química, vamos a desarrollar el tema de cinética. Como acá lo dice, semana 11, cinética y equilibrio químico. Cinética. ¿A qué está relacionado la cinética? La cinética está relacionado a la velocidad que tienen las reacciones químicas. Hay reacciones químicas que son lentas y hay otras reacciones químicas que son rápidas. Cuando las reacciones químicas son lentas, se podría decir que pueden durar días, semanas, meses, años. Hay reacciones químicas que son rápidas. Son tan rápidas que van a durar segundos, 10 segundos, 5 segundos, 1 segundo. Entonces, hay reacciones químicas que son rápidas y hay reacciones químicas que son lentas. Eso va a estudiar la cinética química. Va a tratar de explicar por qué algunas reacciones químicas son lentas y por qué otras reacciones químicas son rápidas. A partir de los valores experimentales. Con los valores experimentales que se tienen en el laboratorio, se van a tener gráficas de velocidad. Y los modelos matemáticos que vamos a tener nosotros, vamos a adaptarlo a estos valores experimentales, determinando así la velocidad de las reacciones químicas que pueden ser de orden 1, orden 2, pues, ¿no? Muy bien, entonces, la velocidad. La velocidad en química se va a definir como el cambio de concentración por unidad de tiempo. Cómo cambia la concentración de un reactante por unidad de tiempo, o cómo aumenta la concentración de un producto por unidad de tiempo. Las unidades, podríamos decir que su unidad está en mol sobre litro por segundo. Esas serían las unidades de la velocidad de reacción. Concentración se va a representar mediante un corchete y el tiempo mediante la letra T minúscula. Sus unidades vamos a trabajar nosotros en segundos. Factores que afectan la velocidad de una reacción. Las reacciones químicas son afectadas, uno, por el tamaño de la partícula, por ejemplo. Si la partícula es muy grande, la velocidad de reacción es pequeña, o sea, tiene bajas velocidades. Pero si la partícula es chiquita, pequeña, la velocidad va a ser grande, va a ser alta la velocidad. Entonces, el tamaño de partícula con la velocidad va a ser inversamente proporcional. ¿Vamos? A mayor tamaño de partícula, menor velocidad. A menor tamaño de partícula, mayor velocidad. Inversamente proporcional, tamaño de partícula versus velocidad. Si hablamos de la concentración, ¿no? Podemos tener diluidos, ¿no? Reactantes, poco reactante, está diluido, o podemos tener mucho reactante, está concentrado. Entonces, la concentración y la velocidad. Cuando está diluido, bajas concentraciones, la velocidad va a ser lenta, va a ser de baja velocidad. Y si está concentrado, va a ser de alta velocidad. O sea, la concentración y la velocidad están directamente relacionadas, son directamente proporcional. A mayor concentración, mayor velocidad de reacción, ¿no? Para ciertas reacciones químicas. La temperatura también es un factor que afecta la velocidad de una reacción química. Diremos, pues, si tenemos una reacción química a una velocidad T, va a tener una velocidad V sub 1. Pero si aumentamos la temperatura, esa velocidad también va a aumentar. A mayor temperatura, mayor velocidad. La temperatura y la velocidad de reacción van a ser directamente proporcional, ¿no? O sea, depende de la temperatura, depende de la concentración, depende del tamaño de partícula. Muy bien, esos son los factores que afectan la velocidad de una reacción. Bueno, vamos a ver aquí en la pizarra estos datos. Veamos, tenemos aquí la velocidad de una reacción química. ¿A qué es igual? A más menos variación de la concentración sobre variación del tiempo. Entonces, el cambio de concentración sobre la variación del tiempo. Donde este símbolo corchete, ahí están los corchetes, tiene por unidad mol sobre litro. Y si es mol sobre litro, ¿qué cosa es? La molaridad. Eso es la molaridad. T minúscula. T minúscula, ¿qué representa? El tiempo. Ese es el tiempo. Y el tiempo va a ir en el denominador. Muy bien. Ahora, acá hay dos posibilidades, que sea más o que sea menos. ¿Cuándo voy a utilizar más? Cuando se trate del producto. ¿Y cuándo voy a utilizar menos? Cuando se trate de los reactantes. ¿Esto es debido a qué? Cuando nosotros tenemos un gráfico, ¿no? Un gráfico
donde nosotros tenemos la concentración de reactantes y productos. Entonces, la concentración de los reactantes, R, son los reactantes. En un inicio es máxima. Entonces, conforme va pasando el tiempo, esta concentración de reactantes va disminuyendo, va bajando, se va gastando los reactantes. Como va en caída, ¿no? Este valor, cuando yo reste, va a ser negativo. O sea, la variación de concentración es negativo. Entonces, nosotros diremos, la velocidad de la reacción va a ser igual a menos variación de la concentración de los reactantes sobre la variación del tiempo. Donde en este eje voy a colocar el tiempo, pues, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, la concentración de los reactantes va disminuyendo. Entonces, final menos inicial, eso va a ser negativo. Negativo por negativo, ¿qué me da? Positivo. Menos por menos, más. Entonces, la velocidad de la reacción es positiva. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Factores que afectan la velocidad de una reacción. Primero, el tamaño. Si la partícula es grande, por ejemplo, tenemos un tamaño de partícula, así como esta partícula de acá, es muy grande, la velocidad de la reacción va a ser lenta, porque el tamaño de la partícula, ¿no?, va a afectar con la velocidad. Pero si la partícula la molemos o la sedimentamos, la molemos, ahí está, la molemos, hay una molienda, ¿no?, ahí está, granitos del reactante. Entonces, aquí la velocidad va a ser más grande. ¿Por qué? Porque al tener menor tamaño la partícula, va a interaccionar con mayor fuerza. Entonces, va a haber mayor velocidad de reacción. Entonces, el tamaño de partícula es importante. Partículas grandes tienen baja velocidad, partículas pequeñas tienen altas velocidades. Entonces, el tamaño de partícula y la velocidad, ¿cómo son? Inversamente proporcionales. Si es grande, es baja la velocidad. Si es pequeña, es alta la velocidad. Entonces, tamaño versus velocidad es inversamente proporcional. La velocidad de reacción inversamente proporcional al tamaño de partícula. Concentración. Si tenemos bajas concentraciones, la velocidad es lenta, es baja también la velocidad. Si la concentración es alta, la velocidad también es alta. Concentración versus velocidad de reacción es directamente proporcional. Temperatura versus velocidad. La temperatura y la velocidad también son directamente proporcionales. A mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Muy bien, ya analizamos algunos factores. Ahora pasamos a dos tipos de reacciones muy importantes. Tenemos la reacción exotérmica y la reacción endotérmica. Una reacción exotérmica se dice que es cuando se libera energía. Cuando yo libero energía, vamos a estar frente a una reacción exotérmica. Entonces, si nosotros decimos que R son los reactantes, aquí está, R son los reactantes, y P son los productos, entonces nosotros vamos a decir, los reactantes tienen una energía, E, energía de los reactantes, y P tiene otra energía, mira por acá, energía de los productos. Cuando estos reactantes se han transformado en productos, ¿qué ha pasado con la energía? Ha disminuido. El producto tiene menos energía que los reactantes. O sea, ha habido una disminución de energía. Claro, una reacción exotérmica libera energía. Este cambio energético es la energía que libera, pues, ¿no?, lo que ha expulsado. Por eso disminuye su energía. Entonces, podemos sacar de acá que la energía de los productos, ¿no?, comparado con la energía de los reactantes, la energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos. Entonces, en una reacción exotérmica se va a cumplir eso. La energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos. En cambio, en las reacciones endotérmicas, podemos observar que los reactantes tienen este nivel energético, energía de los reactantes, y los productos tienen este nivel energético, energía del producto. Como podemos observar, los productos tienen más energía que los reactantes, están arriba, mira. El producto tiene más energía que los reactantes. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que la energía del producto es mayor que la energía de los reactantes. Entonces, eso es lo que vamos a concluir en una reacción endotérmica. Muy bien. Ahora, a este cambio, este diferencial, que acá hay un diferencial de energía, un delta de E, eso va a recibir nombre. Esa variación de energía, delta de E, ¿no?, se va a conocer también como energía,
¿no? La energía que se libera o que se absorbe. En este caso, es energía que se absorbe, ¿no? Es calor de absorción, lo que los reactantes han absorbido. Entonces también se le conoce como calor de reacción. Entonces ponemos por acá que esto es el calor de reacción. O también conocido como delta de H, que es la entalpía, la variación de entalpía. Variación de entalpía de reacción. En este caso, para las reacciones endotérmicas, la variación de entalpía va a ser igual a un valor positivo. Entonces, cuando yo tengo una reacción endotérmica, ¿cómo es su entalpía? Positivo. ¿Cómo es su calor? Positivo. Calor de reacción, positivo. En cambio, en las reacciones exotérmicas, la variación de entalpía, ¿no? O el calor de reacción va a ser negativa, porque hay liberación de energía. Muy bien, es también una forma de reconocer una reacción exotérmica o una reacción endotérmica. Muy bien, ahora pasamos a la ley de acción de masas, ¿no? Las leyes que gobiernan la velocidad de una reacción química. Por acá tenemos, por ejemplo, una reacción donde el reactante A es el reactante, se está transformando en un producto llamado C. Esto va a estar relacionado con una constante K de equilibrio. Entonces, A se transforma a C, ¿no? A se está transformando en C. ¿A qué cosa es? El reactante. ¿Qué cosa es C? El producto. El reactante se está transformando en un producto. Y para poder igualar hay una constante de proporcionalidad llamado K. Generalmente esta constante se coloca encima de la flechita de reacción. Ahora, en los problemas a mí me van a pedir la ley. Me van a decir, la ley para esta ecuación, ¿cuál sería? Bueno, ¿y qué cosa es la ley? La ley de velocidad es la velocidad de reacción. ¿A qué va a ser igual esta velocidad de reacción? La velocidad de reacción va a ser igual a esta constante de proporcionalidad K multiplicado por la concentración del reactante. Concentración de A. Así, mira. Esa va a ser la ley de velocidad de reacción. Entonces, ¿qué necesitas conocer? Al reactante, ¿no? Por ejemplo, acá tengo otra ecuación. 2A se transforma en C. Esto debe tener una constante de proporcionalidad llamada K. ¿Ya está? ¿Cuál sería la ley? La ley va a ser, la ley de velocidad de reacción sería igual a esa constante K multiplicado por la concentración de A. Pero como el coeficiente estequiométrico que observo acá es 2, entonces esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces, ¿por qué he puesto al cuadrado? Porque es el coeficiente estequiométrico que va como un exponente. ¿Vamos? Va a ir como un exponente. Entonces ahí tenemos la ley de velocidad de reacción. Acá tengo otra reacción química, mira. A más B me está dando C. Acá debe haber una constante K de proporcionalidad. Si yo quiero determinar la ley de velocidad de reacción, ¿a qué va a ser igual? A esa constante K de proporcionalidad multiplicado por la concentración de A, que está la concentración de A, multiplicado por la concentración de B. Ahí está. Pero acá observamos que no hay coeficientes. Podemos poner que acá es la unidad, 1, 1. Ahí está, 1, 1. Este coeficiente que es 1 se coloca aquí como un exponente, 1. Acá también, 1. Ahí está. Entonces, la ley de velocidad de reacción, ¿a qué va a ser igual? A la constante K de proporcionalidad multiplicado por la concentración de A elevado a sus coeficientes estequiométricos. Aquí también, mira, 2A más B me da C. Esto es otra reacción química. Entonces le ponemos su constante K de proporcionalidad. Entonces la ley de velocidad de reacción, ¿a qué va a ser igual? Acá, la constante K por la concentración de A elevado al cuadrado. Eso va a ser. Multiplicado por la concentración de B. Profesor, ¿y B? B, acá se sobreentiende que está la unidad y se coloca 1 ahí. Entonces, así se determina la velocidad de reacción en función a la ley de acción de masas. Entonces, la ley de velocidad se calcula así. ¿Todos se van a calcular así? ¿Todos son así? No. Hay clasificación en las reacciones químicas. Hay dos tipos de reacciones químicas. Las reacciones sencillas y las reacciones complejas. Las reacciones sencillas o simples son aquellas que ocurren en una sola etapa, son directas en una sola etapa. En cambio, las reacciones complejas son aquellas que tienen 2, 3 o 4 etapas. Entonces, este ejemplo que he puesto acá es de ejemplo de reacciones sencillas o simples, donde la ley de velocidad sale directamente
de la ecuación, ¿no? En función a los reactantes. En cambio, en las reacciones complejas, acá está, mira, clase de reacción, reacciones sencillas son de una sola etapa. Y las reacciones complejas son de 2 o más etapas. Entonces acá vemos 2 etapas. Primera etapa, A y B están reaccionando y forman A2B2. Esta es la primera etapa. En la segunda etapa tenemos A2B2 y me forma 2AB, ¿no? 2 veces AB. Esa sería la etapa número 2. Entonces, cuando en una reacción tenemos 2 etapas, ¿no? Nosotros podemos observar que estas 2 etapas se pueden sumar y obtenemos la llamada reacción global, que es la reacción que se muestra. Generalmente no se colocan las etapas, de frente se colocan las reacciones globales, pero hay reacciones que tienen más de una etapa, como esta de acá que es compleja, 2 etapas. Como podemos observar, A2B2 no aparece en el producto. ¿Qué significa eso? Que A2B2 es una sustancia intermedia. Una sustancia intermedia que no aparece en los reactantes y no aparecen en el producto. Es un compuesto intermediario, ¿no? Es una estructura que no se va a observar. En cambio, A2 y B2 es el reactante y 2AB es el producto. Sí se observa en la reacción global. Entonces, las sustancias intermediarias solo se ven en las etapas, más no en la reacción global, ¿no? Así podemos identificar, ¿no?, los compuestos intermediarios. Ahora, cuando nosotros tenemos 2 reacciones en etapas, estas son 2 reacciones, una va a ser lenta, vamos a poner por acá que una de ellas es lenta, y la otra tiene que ser rápida. La que determina la velocidad de la reacción va a ser la etapa lenta. Claro, con ciertas variaciones, pues, ¿no? Hay que parametrar el sistema y dentro de un sistema parametrado, la reacción lenta va a ser la que determina la velocidad de una reacción. Estamos en un cierto rango en el camino de reacción, pues, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos aclarado lo que es una reacción compleja. ¿Y cómo se determina la ley en una reacción compleja? En las reacciones complejas, para calcular la ley, la velocidad de reacción, tiene que ser experimentalmente. Tenemos que ir al laboratorio y determinar la velocidad de la reacción. Generalmente, esta velocidad no va a coincidir con el coeficiente estequiométrico. No se va a calcular igual que las reacciones sencillas. Hay algunas que sí coinciden, pero la mayoría no va a coincidir. Muy bien. Ahora pasamos a determinar orden, que es otra pregunta. Por acá, mira, tenemos 2 tipos de reacciones. Las reacciones llamadas sencillas o simples y las reacciones llamadas complejas. Entonces, hay que diferenciar entre una sencilla y una compleja. ¿Cuál es la diferencia entre una sencilla y una compleja? Las sencillas son de una sola etapa. En cambio, las complejas son de 2 o más etapas, ¿no? Hay sustancias intermedias, compuestos intermedios dentro de una reacción compleja. Entonces, una reacción sencilla es de una sola etapa, es directa. Entonces, acá tengo la ecuación 2A más B me da C. ¿Está? Mira, 2A más B es el reactante. ¿Y C qué cosa es? El producto. Entonces, la ley de velocidad, ¿a qué va a ser igual? A la constante K de proporcionalidad, K, multiplicado por la concentración de A, del reactante A, elevado al cuadrado, a su coeficiente, multiplicado por la concentración de B. Ahí está. Y acá es 1, acá también su exponente es 1. Ahí está. Entonces, la velocidad de reacción es igual a K, concentración de A, del reactante A al cuadrado, por la concentración del reactante B elevado a la 1. Cuando los problemas me pidan hallar el orden, depende de quién me están pidiendo el orden. Puede ser un orden parcial. El orden parcial de A, por ejemplo, va a ser su exponente. ¿Cuánto es su exponente? 2. Entonces, el orden parcial de A, ¿cuánto vale? 2. ¿No? Así es. El orden parcial de B. B tiene exponente 1. Ese 1 es el orden parcial. Entonces, orden parcial de B es 1. Y si me piden el orden de la reacción, el orden, ¿no?, de la reacción química, la ley, ¿no?, de la ley, entonces nosotros vamos a sumar el orden de A más el orden de B. Entonces, el orden de A más el orden de B es igual al orden de la reacción. Entonces,
Entonces, 2 más 1, eso me da 3. Ya está. Ese va a ser el orden de la reacción. Eso cuando se trate de una reacción sencilla, de una sola etapa. Profesor, ¿y qué pasa si es una reacción compleja? Si tiene 2 o más etapas. Bueno, eso me lo tienen que dar ya experimentalmente. Por ejemplo, acá yo tengo una reacción compleja, parecida a la anterior, mira. 2A más B me da C, pero esto es una reacción compleja. Su velocidad de reacción se ha determinado experimentalmente en el laboratorio. Y eso es igual a K por la concentración de A. Como podemos observar, la velocidad de reacción depende solo de la concentración de A. Ahí está, solo de la concentración de A. Entonces, cuando me pidan aquí, tú dirás, profesor, ¿y por qué no aparece el 2? Porque es una reacción compleja, no depende de este coeficiente, no va a coincidir estos coeficientes, ¿no? Entonces, como podemos observar, A está elevado a la 1. Profesor, ¿y B? Bueno, la concentración de B está elevado a la 0. Porque si nosotros decimos B a la 0, ¿cuánto me da? 1. Entonces, todo esto se reduce a la unidad. Entonces, el orden de B es 0. El orden de A es 1. El orden de la reacción es 1. Entonces, acá diremos, el orden de A, ¿cuál sería el orden de A? El orden de A es su exponente. ¿Cuánto vale su exponente? 1. ¿Cuál es el orden de B? El orden de B es su exponente. ¿Cuánto es su exponente? 0. El orden de la reacción. ¿Cuál sería el orden de la reacción? El orden de la reacción es la suma. A más B, 1 más 0, 1. El orden de la reacción es 1. Y así determinamos el orden de una reacción compleja. Entonces, para una reacción compleja me tienen que dar, ¿qué cosa? La ley de velocidad. O mencionarme que la concentración de A tiene orden 1 y la concentración de B tiene orden 0. ¿No? Si me dicen eso, yo puedo construir mi ley de velocidad. Muy bien, hasta ahí hemos determinado lo que es órdenes parciales y órdenes de reacción. Vamos a hacer una retroalimentación, un repaso. Vamos a comenzar nuevamente por el primer cuadro. Tenemos aquí la velocidad de una reacción. ¿A qué era igual la velocidad de una reacción? Es igual a la variación de concentración sobre la variación de tiempo. ¿Vamos? Se utiliza más cuando son los productos, se utiliza menos cuando son los reactantes. El corchete que observas acá, ¿qué significa? Concentración. Y sus unidades va a ser mol sobre litro, también representado por la letra M mayúscula, que es molaridad. T, ¿qué cosa es? El tiempo. Es el tiempo. Cuando utilizo a los reactantes, entonces los reactantes al inicio es máximo. Conforme va pasando el tiempo, los reactantes se van gastando, se va consumiendo y su concentración baja, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, vas a utilizar el signo menos. La velocidad de reacción va a ser igual a menos variación de concentración de reactantes sobre variación de tiempo. Factores que afectan la velocidad de una reacción. Habíamos mencionado que es el tamaño. No sé si ustedes han tomado vitamina C, esas que son en pastilla. Tú lo pones en agua y comienza a efervecer, ¿no? Toma un tiempo, debido a que es una pastilla. Entonces, va a demorar 1 minuto 30 segundos. Hay un tiempo de reacción. Pero en cambio, si tú utilizas sal de Andrews, el sal de Andrews viene en polvito. Tú le agregas al agua y al toque efervece. Rapidito, 10 segundos y ya eferveció. Entonces, como podemos observar, la velocidad en la pastilla, en la vitamina C, ¿no?, es lenta, mientras que en el sal de Andrews, que son partículas pequeñas, es rápida. Hay una diferencia en velocidad y eso es debido al tamaño de la partícula. Entonces, el tamaño y la velocidad son inversamente proporcional. La concentración. Si está concentrado, la velocidad es alta. Si está diluido, la velocidad es lenta. Entonces, la concentración y la velocidad van a ser directamente proporcional. La temperatura y la velocidad. La temperatura. ¿Qué era la temperatura? ¿Te acuerdas que habíamos definido ya la temperatura? La temperatura mide el grado de agitación, el grado de movimiento, el movimiento.
atómico molecular. Entonces, los átomos se están moviendo. Entonces, la temperatura mide eso. Si yo aumento la velocidad, diré, aumento la temperatura, estoy aumentando la velocidad. Estoy aumentando su energía cinética. Entonces, los átomos o moléculas van a chocar con mayor fuerza, con mayor intensidad. Entonces, la temperatura y la velocidad de reacción son directamente proporcionales. A mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Además, se sabe que si yo tengo una temperatura T⁻₁, va a tener una velocidad V. Y si a esa temperatura T⁻₁ yo le sumo 10 grados Celsius, entonces un aumento en 10 grados de la temperatura hace que la velocidad se duplique aproximadamente. Hay muchas reacciones químicas en las cuales tú aumentas 10 grados y la velocidad que va a pasar se va a duplicar. Se duplica la velocidad. Dos tipos de reacciones químicas. Reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan energía. Las reacciones endotérmicas son las que absorben energía. Como podemos ver, la energía en una reacción exotérmica, ¿no? Acá está la energía del reactante y la energía del producto. El producto tiene menos energía que el reactante. ¿Quién tiene mayor energía? El reactante. El reactante tiene más energía que ¿quién? Que el producto. Entonces, en las reacciones exotérmicas, la energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos. También lo podemos reconocer por la variación de entalpía, el calor de reacción. Si el calor de reacción es negativo, es una reacción exotérmica. Reacciones endotérmicas, cuando la energía de los productos es mayor que la energía de los reactantes. Entonces diremos, la energía del producto es mayor que la energía del reactante. Entonces, la entalpía va a ser positiva. El calor de reacción va a ser positivo. Ley de acción de masas. ¿Cómo se calculaba la ley de acción de masas? La ley de acción de masas es lo que se te va a pedir en los problemas. Se te va a pedir, ¿cuál es la ley de esta reacción química? Te vamos a dar la ecuación y te vamos a pedir la ley. Entonces, hay que aprender a calcular esta ley. ¿Cómo se calcula la ley? La ley se calcula a partir de las ecuaciones químicas. Acá tenemos una ecuación química. Y acá tenemos A, el reactante A se está transformando en el producto C. Entonces, la velocidad de la reacción, ¿a qué va a ser igual? A la constante K de proporcionalidad multiplicado por la concentración de A. Así es. Como A tiene coeficiente 1, acá su exponente es 1. Así, mira. Aquí, esta reacción química tiene como reactante a 2A y como producto a C. Entonces, la velocidad de reacción va a ser igual a esa constante K de proporcionalidad multiplicado por la concentración del reactante, A elevado al cuadrado, elevado a su coeficiente estequiométrico. En esta reacción donde hay dos reactantes A y B, la ley de velocidad va a ser el producto de esos reactantes. Entonces se van a multiplicar, ¿no?, estas concentraciones. La concentración de A por la concentración de B. Cada uno de ellos elevados a su coeficiente estequiométrico. En esta ecuación vemos que hay un coeficiente 2. Entonces va a ser concentración de A elevado a la 2, al coeficiente estequiométrico. ¿Cuándo voy a seguir este procedimiento? Cuando se traten de reacciones sencillas o simples, de una sola etapa. Cuando es una reacción sencilla o de una sola etapa, voy a seguir este procedimiento. Yo lo puedo deducir la ley de la ecuación de la reacción química. Pero si es una reacción compleja, no. Cuando es una reacción compleja, eso se determina experimentalmente. Hay que ir al laboratorio y medir las velocidades y construir su gráfica. Y ver de quién depende la velocidad de la reacción. En una reacción compleja se ven dos o más etapas. Esto de acá es una etapa. Esto de acá es la segunda etapa. Primera etapa, segunda etapa. Se suman las etapas y se obtiene la reacción global. Como podemos observar, A2B2, la sustancia intermediaria, se simplifica y no aparece en la reacción global. Entonces, para calcular la ley de una reacción compleja, ¿cómo se determina? En forma experimental. Entonces, la velocidad de reacción de las reacciones complejas, ¿cómo se determinan? En forma experimental. Y tiene que ser dato del problema.
te van a dar como dato la velocidad de reacción. Entonces, cuando a ti te dan la velocidad de reacción en un problema, esa es la ley. Es una reacción compleja. Muy bien. Entonces, aclarado eso, pasamos ahora al orden que habíamos mencionado. Teníamos por acá, ¿cómo se determina el orden parcial? Con respecto a A, con respecto a B, que son reactantes. Entonces, en una reacción sencilla, el orden de A, ¿no?, es su coeficiente estequiométrico. Acá está, mira, tenemos la reacción A más B me da C. La velocidad de la reacción va a ser igual a la constante K de proporcionalidad multiplicado por la concentración del reactante A elevado a su coeficiente, 2, multiplicado por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico, 1. Yo quiero hallar el orden de A, es su exponente. ¿Cuánto vale su exponente? 2. Con respecto a B, su exponente, ¿cuánto vale? 1. Quiero el orden de la reacción. El orden de la reacción se suma 2 más 1, 3. Para una reacción compleja, como te había mencionado, la ley se determina experimentalmente en el laboratorio. Entonces, en el laboratorio nos dan esta ley, nos dicen que la velocidad de reacción es igual a K, concentración de A, y nada más. Entonces, ¿B qué pasó? B está elevado a la 0, eso sería la unidad. Concentración de A está elevado a la 1. Y como puedes observar, este 2, que es el coeficiente de A, no coincide con el orden de la reacción. Acá el orden es 1, mientras que el coeficiente estequiométrico es 2. No hay coincidencia. ¿Por qué? Porque se trata de una reacción compleja. Entonces, en las reacciones complejas no coinciden el coeficiente estequiométrico con el orden, pues, ¿no? Ahí está, con el exponente. Ahora, el orden de A, ¿cuánto valdría el orden de A? 1. El orden de B, ¿cuánto sería? 0. Y el orden de la reacción, 1 más 0, 1. Ahora vamos a hablar sobre la energía de activación. Vamos a poner por acá, EA va a ser la energía de activación. Ahí está, la energía de activación. La energía de activación es una barrera energética que se genera debido al choque de átomos o moléculas. Cuando los átomos o moléculas chocan, forman un choque, se va a construir este gráfico de energía. Ahora, cuando el choque de estos átomos, vamos a suponer que acá tenemos una molécula, vamos a decir esta molécula, choca con esta otra molécula, están yendo a cierta velocidad y chocan. El choque puede ser suave, de baja energía. Si el choque es suave, vamos a decir que ha construido un choque hasta este nivel. Hasta acá, mira. Choque suave, de baja energía. Si el choque es medianamente intensa, choca más fuerte. Ahí, un choque intenso. Pero si el choque es de alta energía, llega hasta por acá. Además de chocar con mucha energía, es importante la dirección en el espacio. Deben estar direccionados, no puede ir en cualquier dirección. Si está direccionado el choque, ¿no?, está en una buena dirección, entonces el choque se dice que es efectivo o eficaz. Y esos choques efectivos o eficaces y de alta energía van a generar el punto más alto de esta barrera de energía. Entonces, toda esta barrera energética se ha generado debido al choque de átomos o moléculas. Y llegan al punto más alto debido al mejor choque y de más alta energía. Así se llega a este punto. En ese punto aparece una segunda teoría que nos dice que las moléculas o los átomos al chocar generan estructuras intermedias, llamada complejo activado. Entonces, en este punto, ¿qué se va a generar? El complejo activado. Si asumimos que los reactantes sean A2 y B2, ¿no? Si esos son mis reactantes, A2 y B2, mi complejo activado sería AA, BB. Este sería mi complejo activado. Entonces, el complejo activado, ¿qué cosa es? Es una especie intermedia
entre reactantes y productos. En ese punto, el complejo activado tiene 50% de probabilidad para regresar a ser reactante y 50% de probabilidad para ser producto. Ya depende de los equilibrios termodinámicos para definir si retorna a ser reactante o pasa a ser un producto. Si pasa a ser un producto, observamos que llega a este punto de acá. Así es. Entonces, tenemos dos teorías entonces. La teoría de choques, que nos habla de que los choques tienen que ser de alta energía. No pueden ser choques suaves, de baja energía. No, no pueden ser choques de baja energía. Tienen que ser de alta energía. Y además, deben ser direccionados. Debe haber una orientación espacial. Mediante la orientación espacial y las altas energías se forma el complejo activado. Y luego del complejo activado se va a pasar al producto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a definir la energía de activación, el EA. ¿Qué cosa es el EA? El EA parte de los reactantes. O sea, aquí inicia la energía de activación y termina en la energía del complejo activado. Toda esta barrera energética se conoce como el EA. Entonces, esto de acá es la energía de activación, el EA. Muy bien. Y ya hemos conocido a la energía de activación. Entonces, es la barrera de energía. Además, vamos a decir que la energía de activación siempre va a ser positiva. Siempre esta energía de activación va a ser positiva. ¿Vamos? Esta energía de activación siempre va a ser positiva, porque cuando los átomos chocan, siempre producen una energía, y esta energía siempre va a ser positiva. Bien, entendido esto de acá, podemos pasar ahora al equilibrio químico. ¿Qué cosa es el equilibrio químico? Equilibrio químico. El equilibrio químico se dice que se alcanza, una reacción química alcanza el equilibrio químico cuando la velocidad de reacción 1 es igual a la velocidad de reacción 2. O sea, la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa. Entonces, profesor, ¿y qué pasa si no es igual? ¿Qué pasa si la velocidad de reacción 1 es mayor que la velocidad de reacción 2? Ah, no ha alcanzado el equilibrio todavía. Entonces, acá, esta desigualdad, ¿qué significa para nosotros? Que no hay equilibrio químico. ¿Qué pasaría si tenemos esta situación? Que la velocidad de reacción 2 es mayor que la velocidad de reacción 1. Tampoco, no hay equilibrio, no hemos alcanzado el equilibrio químico. ¿Cuándo vamos a hablar de equilibrio químico? Vamos a hablar de equilibrio químico cuando estas dos velocidades sean iguales. Velocidad de reacción 1 es igual a velocidad de reacción 2. Tú dirás, profesor, ¿y qué cosa es velocidad de reacción 1 y velocidad de reacción 2? Mira, acá hay doble flechita. ¿Qué significaba esta doble flechita? Que la reacción era reversible. O sea, ¿qué significa eso? Que los reactantes se transforman en producto. O sea, hay una velocidad, vamos a decir así, un K sub 1, una velocidad 1 de formación de productos. Hay una velocidad en que se están produciendo. Pero también existe el efecto contrario, K sub 2. Es decir, que los productos se transforman nuevamente ¿a qué? A reactantes. Si los productos regresan a ser reactantes, eso tiene una velocidad. Entonces tenemos dos velocidades. Una velocidad de formación de productos y otra velocidad de formación de reactantes. Cuando estas dos velocidades son iguales, vamos a decir que estamos en el equilibrio químico. Entonces, ahí tenemos la definición. De esta definición, nosotros podemos sacar una constante muy importante, ya a nivel industrial, que se llama K sub C. ¿Qué cosa es K sub C? K sub C, ¿no? K sub C es la constante de equilibrio en función a las concentraciones. Eso es K sub C. Entonces nosotros debemos calcular K sub C. Ese es nuestro objetivo, hallar K sub C. Y esto se te va a preguntar, ¿no?, en los exámenes. K sub C va a ser igual a la concentración de C. ¿Pero qué cosa es C? C es un producto. Por la concentración de D. ¿Qué cosa es D? Otro producto. Entonces diremos que esto es concentración de producto. El producto va arriba, mira. Elevado
a C o a D, a los coeficientes estequiométricos, vamos a decir alfa, ¿no? Es la concentración del producto elevado a su coeficiente estequiométrico. Si tengo dos productos, es la concentración de C por la concentración de D, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Sobre la concentración de ¿quién? De A. ¿Y qué cosa es A? Un reactante. Entonces va a ser la concentración de ¿quién? De los reactantes. Elevado a un beta, vamos a decirlo así. Elevado a sus coeficientes estequiométricos. Entonces va a ser la concentración de A elevado a la A. La concentración de B elevado a la B. Así determinamos K sub C. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos gases? O sea, una reacción química donde hay gas, gas, gas. Entonces, solo para aquellos que son gases, solo para los gases, se va a utilizar esta otra ecuación, llamado K sub P. ¿Qué cosa es K sub P? K sub P es la constante de equilibrio en función a las presiones parciales. Eso va a ser K sub P. Es la constante de equilibrio en función a las presiones parciales. Entonces, esta letra P que ves acá significa presión parcial. Presión parcial, presión parcial y presión parcial. Presión parcial de C, o sea, del producto, elevado a su coeficiente estequiométrico. Presión parcial de T, el producto, elevado a su coeficiente estequiométrico. Sobre la presión parcial de A, que es un reactante, elevado a su coeficiente estequiométrico. Presión parcial de B, elevado a su coeficiente estequiométrico. Así determinamos el valor de Kp. Para estos problemas te tenemos que dar de dato las presiones parciales. Entonces, esto va a ser dato. Va a ser dato la presión parcial de C, la presión parcial de D, la presión parcial de A, la presión parcial de B. Profesor, ¿qué pasa si yo tengo un sólido por ahí? ¿El sólido genera presión? No, no participa, no juega aquí, ¿ya? No va a jugar en esta ecuación. Si es un líquido, tampoco juega, jóvenes. ¿Quiénes son los únicos que van a jugar? Los gases. Entonces, para Kp voy a considerar solamente a aquellos que son gases. ¿Vamos? Aquellos que son gases. Muy bien. ¿Qué pasaría si me piden relacionar Kp con Kc? Entonces, acá vamos a colocar una nueva ecuación en el siguiente cuadro. Vamos a poner el siguiente cuadro aquí. Entonces, vamos a decir, Kp, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a Kc por RT, todo elevado a la variación de N, la variación del número de moles. Entonces, en esta ecuación, ¿qué podemos observar? Que la constante Kp, ¿a qué es igual? A Kc multiplicado por RT elevado al delta de N, la variación del número de moles. Eso, si te piden Kp en función de Kc, pues, ¿no? Muy bien, ese sería un dato adicional, ¿no? Esta es una notita adicional. Luego venimos con el principio de Le Chatelier. Le Chatelier habla de sistemas en equilibrio. Sistemas en equilibrio. Ahí está, sistemas en equilibrio. Le Chatelier. Le Chatelier dice, si un sistema en equilibrio la afectamos, el sistema va a responder, ¿no? Va a responder tratando de minimizar ese efecto o anularlo. ¿Cómo logramos eso? Cuando nosotros vemos en el curso de física, decimos, por ejemplo, si yo presiono la pizarra con una fuerza de 10 newtons, presiono, he presionado con 10 newtons. ¿Qué hace la pizarra? Me responde con una reacción, también de 10 newtons. O sea, a una acción, ¿qué cosa hay? Una reacción. Entonces, hay dos vectores. Alguien presiona con una fuerza, hay una respuesta, otra fuerza. Acción, reacción. El Le Chatelier también dice lo mismo. Dice, cuando nosotros presionamos al sistema, el sistema nos responde. Entonces hay dos personajes. El agente externo, que va a alterar la concentración, que va a alterar la presión, que va a alterar la temperatura, es el agente externo. El sistema
debe dar una respuesta a este agente externo, a esta acción del agente externo. Acción-reacción. Entonces, Le Chatelier dice, tenemos acá un sistema en equilibrio, donde vamos a designar que esta zona de acá son mis reactantes. Y esta zona de acá vamos a señalar que son nuestros productos. Ahí está, reactantes y productos. Cuando nosotros aumentamos, ¿qué aumentamos? La concentración. Vamos a aumentar la concentración. Si aumentamos la concentración de un reactante, ¿qué sucederá? Cuando tú aumentas la concentración de un reactante, ya sea A o B, va a haber una única respuesta. Al aumentar la concentración de los reactantes, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Esa va a ser la respuesta del sistema. Un desplazamiento del equilibrio. Profesor, si yo aumento la concentración de A la derecha se desplaza el equilibrio. Si aumento la concentración de B, a la derecha se desplaza el equilibrio. Si se aumenta la concentración de un producto, acá están los productos. ¿Quiénes son los productos? C y D. Entonces, si yo aumento la concentración de los productos, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Esa va a ser, es única respuesta, no hay otra respuesta. Cuando yo aumento la concentración de un producto, ¿cuál va a ser la respuesta? El desplazamiento hacia la izquierda. Nada más, solo tienes que identificar qué estás aumentando, si es un reactante o si es un producto. Si aumenta la concentración de un reactante, derecha. Si aumenta la concentración de un producto, izquierda. Ese es el desplazamiento, y punto. ¿Qué pasaría si disminuye, ahora el siguiente caso, disminuye la concentración de un reactante? Entonces te dice, profesor, los reactantes ahora están disminuyendo. Si la concentración de los reactantes disminuye, entonces el desplazamiento va a ser hacia la izquierda. Eso es cuando se disminuye. Ahí está. Profesor, ¿y qué pasa si se disminuye la concentración de un producto? Si la concentración del producto se disminuye, se hace cero, por ejemplo, disminuye a cero, entonces se favorece la formación de productos. Desplazamiento hacia la derecha. Ahí está cuando se disminuye la concentración. Entonces ahí están los dos casos. Aumenta, disminuye. Y si aumenta puede ser reactante o producto. Y si disminuye puede ser reactante o producto. 4 posibilidades. Ahora, veamos algunos parámetros termodinámicos. ¿Qué pasaría si se aumenta la temperatura? ¿T qué cosa es? La temperatura. Temperatura. Bueno, en este caso tendríamos que adicionar algo aquí. Tendríamos que adicionar calor o energía. Entonces, si acá yo adiciono a esto más calor, vamos a decir así, calor, o energía, o Q, entonces, ¿qué va a pasar acá? Como el calor está en el producto, esto es una reacción exotérmica. Cuando el calor es un producto, ¿no? Vamos a decir así, bueno, estaríamos frente a una reacción exotérmica. En este caso sería el caso de una reacción exotérmica. Entonces, ¿qué va a pasar en una reacción exotérmica? Cuando tú aumentas la temperatura en una reacción exotérmica, entonces es como un producto el calor, pues, ¿no? Es como un producto. El calor se está incrementando en mayor. Entonces, la respuesta es hacia la izquierda. La respuesta sería un desplazamiento hacia la izquierda. Eso va a ser cuando es una reacción exotérmica. Cuando se aumenta la presión, ¿qué pasaría cuando se aumenta la presión? Cuando se aumenta la presión van a haber 3 posibilidades. Vamos a poner acá que existen 3 posibilidades. Ahí está. Entonces hay 3 posibilidades. La primera posibilidad, que el número de moles de aquellos que son gases de los reactantes sea igual al número de moles de aquellos que son gases en el producto. Solo para la presión, no olvides, solo los que son gases, solo gases. ¿Ah? Solo juegan aquellos que son gases con la presión. Entonces, voy a considerar las moles de aquellos que son gases. El número de moles de los gases, de los reactantes,
Si es igual al número de moles de los gases que hay en el producto, no pasa nada. Entonces, ¿la respuesta cuál es? No pasa nada. Y eso se representa mediante 3 líneas entrecortadas. Entonces, cuando el número de moles de los reactantes es igual al número de moles del producto, de aquellos que solamente son gases, no pasa nada. No hay desplazamiento del equilibrio. Pero ¿qué pasaría si el número de moles de los reactantes es menor que el número de moles del producto? En ese caso, ¿qué estaría pasando? A ver, dice, se aumenta la presión. ¿Cuál es la respuesta contraria a aumentar? Si yo digo aumentar, lo contrario, disminuir. Y la presión está relacionado en forma directa con el número de moles de la ecuación general de los gases ideales. Recordemos, presión y número de moles, directamente proporcional. A mayor número de moles, mayor presión. A menor número de moles, menor presión. Directamente proporcional. Ahora, si acá dice aumenta presión, ese es el agente externo. Vamos a poner aquí. ¿Quién está haciendo esto? Esto es el agente. ¿Qué agente está haciendo esto? El agente externo. Entonces, el agente externo está aumentando la presión. ¿Cómo responde el sistema? Haciendo el efecto contrario. Aumentar va a disminuir. ¿Pero qué tiene que disminuir? La presión. ¿Y cómo logra eso? Disminuyendo la cantidad de moles. ¿Y hacia dónde debo ir entonces? Debo ir hacia los reactantes. ¿Por qué debo ir hacia los reactantes? Porque en los reactantes hay menor cantidad de moles. Y si hay menor cantidad de moles, va a haber menor presión. Desplazamiento entonces hacia los reactantes. Ese sería en caso que los reactantes sean menor. Y el tercer caso es cuando el número de moles de los reactantes es mayor que el número de moles del producto. Entonces, en este tercer caso, en este tipo de ecuaciones, ¿qué vamos a decir nosotros? Cuando se aumenta la presión, ¿no?, la presión del gas, la respuesta es disminuir. Pero en este caso, ¿dónde hay menor cantidad de moles? En este caso, las moles que están en menor cantidad están en el producto. Entonces, el desplazamiento va a ser hacia la derecha. Así. Y ahí estarían las 3 posibilidades para la presión. Bueno, ahora veamos el caso en que disminuye. Vamos a decir, disminuye la temperatura. Temperatura. Bueno, si disminuye la temperatura en una reacción exotérmica, porque esta es una reacción exotérmica, en una reacción exotérmica, ¿qué va a pasar? En una reacción exotérmica, porque acá estoy definiendo que el calor está en el producto, es una exotérmica. Si yo disminuyo el calor, de tal forma que el calor se haga cero, por ejemplo, saco todo el calor, quito toda la energía, entonces desequilibré el sistema. Entonces el sistema tiene que desplazarse. Y como el calor se está considerando como producto, cuando disminuye el calor, entonces el sistema se desplaza hacia la derecha. Entonces acá el desplazamiento es hacia la derecha. Hacia allá se desplaza el equilibrio. No, se favorece el producto. Con la presión, ¿qué pasa con la presión? Como les había mencionado, con la presión hay 3 posibilidades. Tenemos que poner esas 3 posibilidades. Ya tenemos las 3 posibilidades. Primera posibilidad, cuando el número de moles de los reactantes es igual al número de moles del producto, cuando el número de moles del reactante es mayor que el número de moles del producto. Y tercera posibilidad, cuando el número de moles de reactantes es menor que el número de moles del producto. Ahí están las 3 posibilidades. Si el número de moles de aquellos que son gases, ojo, solamente se considera aquellos que son gases. El sólido no juega, el líquido tampoco. Solamente aquellos que son gases. Si el número de moles de los reactantes es igual al número de moles del producto, entonces no pasa nada. Ahí está. Como se disminuye la presión, ¿cuál es la respuesta del sistema? Entonces decimos, la respuesta del sistema, ¿cuál es la respuesta del sistema?
Si se disminuye la presión, ¿cuál es la respuesta del sistema? Aumentar presión. Aumentar presión. Esa es la respuesta. Entonces, el sistema debe aumentar su presión, porque se está perdiendo presión, pierde presión, pierde presión. El sistema debe responder, ¿cómo? Aumentando presión. Pero ¿cómo logro aumentar presión? Aumentando el número de moles. Entonces yo debo fijarme dónde hay mayor cantidad de moles. Acá observo que la mayor cantidad de moles está en los reactantes. Entonces el desplazamiento es hacia los reactantes, para este tipo, para este caso. En este otro caso, las moles, ¿no? Hay mayor cantidad de moles en el producto, entonces el desplazamiento se va hacia la derecha. Esa sería la respuesta. Muy bien. Y nos faltaría un caso más. ¿Qué pasaría si te dicen a un sistema en equilibrio se agrega un catalizador? Ahí está. A un sistema en equilibrio se agrega un catalizador. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Cuando ya tienes un sistema en equilibrio y le agregas un catalizador, jóvenes, la respuesta es esta. No pasa nada. Y se representa mediante 3 líneas entrecortadas. Claro, el catalizador sirve al inicio de una reacción química. Cuando recién comienza la reacción química, el catalizador aumenta la velocidad de la reacción. Pero cuando el sistema ya está en el equilibrio, el catalizador no hace nada. No pasa nada en el equilibrio. ¿Vamos? Entonces, ¿cuándo sirve el catalizador? Al inicio de una reacción química. Aumenta la velocidad. Pero cuando ya estás en el equilibrio, no pasa nada. Así es. Entonces, a un sistema en equilibrio se agrega un catalizador, entonces no pasa nada. No va a suceder nada. No hay desplazamiento ni a la derecha ni a la izquierda. Muy bien. Ahora comenzamos con los problemas de la separata. Problema número 1. Ahí está. Problema número 1. ¿Qué dice el problema número 1? En el problema número 1, vamos a ver qué dice el problema número 1 de la separata. Acá está. Ya lo encontré. Dice, respecto a los conceptos en cinética química, nos están hablando de cinética química. Entonces ponemos por acá, respecto a los conceptos de cinética química. Ya está. Respecto a los conceptos de cinética, marque la secuencia correcta. 1. Ya está, 1. Estudia la velocidad de las reacciones químicas y los mecanismos de reacción. Verdadero. Entonces la primera es verdadero. 2. La velocidad de reacción mide el cambio de concentración en un intervalo de tiempo. Verdadero. Verdadero. 3. La velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de las sustancias reaccionantes. Verdadero, si lo hemos visto. Es directamente proporcional. Verdadero. 4. Marque la secuencia correcta. Para que se forme producto, basta que colisionen los reactantes. Colisión, que choquen. Basta que choquen las moléculas. No, yo dije que el choque tiene que ser de alta energía y tiene que ser direccional. De alta energía y direccional. Entonces la pregunta 2 dice, para que se forme producto, ¿basta que colisionen los reactantes? Falso. Debe ser de alta energía y debe ser direccional. Entonces la primera, falso. La segunda, los reactantes deben ganar energía
para formar el complejo activado. ¿Cómo se formaba el complejo activado? Se formaba debido a los choques, ¿no? Entonces, los reactantes deben ganar energía para formar el complejo activado. Verdadero. ¿Y cómo se gana esa energía? Debido a los choques atómicos o moleculares. Entonces, la segunda, ¿cómo es? Verdadero. Tres. En una reacción exotérmica, exotérmica, está liberando energía. Entonces, los reactantes están acá y los productos están acá. Hay un desnivel energético. Reactantes, productos. ¿Quién tiene mayor energía? Los reactantes. ¿Quién tiene menor energía? Los productos. Hay desnivel energético. Dice, en una reacción exotérmica, ¿la energía del producto es mayor que la energía de los reactantes? Falso. Falso. Está al revés. 4. ¿La adición de un catalizador modifica la energía de activación? Sí. Los catalizadores son aquellos que van a disminuir las energías de activación, ¿no? De acuerdo a algún mecanismo, va a disminuir la energía de activación. Y eso sería verdadero. Entonces nosotros tenemos para esto, para explicar un poquito más, cómo actúa un catalizador. Nosotros habíamos mencionado en un gráfico de energía, ¿no?, que acá están los reactantes y acá está el producto, ¿no? Reactante-producto. Entonces, desde los reactantes hasta el producto, esto era EA, la energía de activación. ¿Qué es lo que hace un catalizador? Un catalizador lo que hace es disminuir esta energía de activación. O sea, hacer que la energía de activación sea más pequeñita. Entonces, de esta energía de activación que es grande, bajó a esta energía de activación que es pequeña. Eso es el trabajo de un catalizador. Entonces, ¿el catalizador qué está haciendo? Disminuyendo la energía de activación. Entonces, por eso la 4 es verdadero. ¿La adición de un catalizador modifica la energía de activación? Verdadero. Entonces, la respuesta sería falso, verdadero. La C. Entonces, para el problema 2, la respuesta es la C. Ya tenemos la respuesta a la pregunta número 2. La respuesta es la C. Ahí está. Pasamos ahora al problema número 3. Pregunta número 3. Me va a faltar tiempo. Muy bien. Antes de seguir con vamos a leer el problema número 3. ¿Qué dice el problema número 3? Dice, el ácido hipoyodoso se descompone rápidamente en ácido yodhídrico y oxígeno molecular. Esta reacción se lleva a cabo en una sola etapa. Subraya eso, una sola etapa. ¿Qué significa que es una sola etapa? Que es una reacción sencilla. Eso significa una sola etapa, una reacción sencilla. Luego, la expresión de la ley de velocidad y el orden total de la reacción es, o sea, en este problema, el problema número 3, me están pidiendo la ley de velocidad. Entonces, vamos a calcular la ley de velocidad. Pregunta número 3. Tenemos nuestra ecuación 2
Listo. Como podemos observar, acá significa AC, acuoso. Acuoso, gas. Este sistema es un sistema heterogéneo. Vamos a decirlo así. Este es un sistema heterogéneo. ¿Por qué vamos a decir que es un sistema heterogéneo? Porque tenemos un sistema acuoso, y acá tenemos gas, ¿no? Está un líquido con un soluto y tenemos un gas, un sistema heterogéneo. En este sistema heterogéneo nos dicen que este ácido se está convirtiendo en el yoduro de hidrógeno con oxígeno molecular, ¿no? Me piden la ley. ¿Cómo se calcula la ley? Entonces, la ley de la velocidad de reacción sería, velocidad de reacción, ¿a qué sería igual? La velocidad de reacción sería igual a una constante K de proporcionalidad multiplicado por la concentración del ácido, elevado a su coeficiente estequiométrico, 2. ¿Por qué hacemos eso? Porque el problema nos dice que es de una sola etapa, o sea, es una reacción sencilla. Una reacción sencilla o una reacción simple. Entonces, cuando es una reacción sencilla, una reacción simple, entonces la ley se calcula de esa forma. La velocidad de reacción es igual a la constante K de proporcionalidad multiplicado por la concentración del ácido, del reactante, elevado al cuadrado. Ahora, el orden de la reacción va a ser igual a este exponente, que sería 2. Entonces, este 2 viene a ser el orden de la reacción. El orden es 2. Ese sería el problema número 3. La respuesta sería orden de reacción 2, velocidad de reacción. Entonces, la respuesta es la D. Entonces, la respuesta es la D. Lo ponemos por... Problema número 4. Entonces, en el problema 4, ¿qué nos dice el problema 4? Dice, considere la siguiente reacción global. Me están dando una reacción global. ¿Cuál es esa reacción global? Es 2 veces, ahí está el cloruro de yodo, gas, más el hidrógeno molecular gas, eso me está dando yodo molecular gas, más 2 ácidos clorhídricos, que también está en forma gaseosa. Ahí está. Entonces tenemos esta reacción global, donde tenemos cloruro, ¿no? Este compuesto que es gaseoso, este elemento que es gaseoso, esta sustancia que es gaseosa y esta sustancia que también es gaseosa. Todos son gaseosos. Entonces estamos frente a un sistema, vamos a poner por acá, este es un sistema homogéneo. ¿Por qué es un sistema homogéneo? Porque él es gas, él es gas, él es gas, él es gas. Todos son gases. Es un sistema homogéneo. Ahora dice que esto ocurre en 2 etapas. La primera etapa dice que el compuesto más el hidrógeno está dando flechita, ahí falta la flechita, me da el yoduro más el ácido. Ahí está. Esa es la primera. También es gas, gas, gas y gas. Un sistema homogéneo. Y nuestra segunda etapa dice que tenemos, ¿no?, el compuesto más este compuesto está dando el ácido más el yodo, que es gas. Ahí tenemos 2 etapas. Primera etapa, segunda etapa. Están nuestras 2 etapas. ¿Quién define la velocidad de una reacción? Cuando tiene varias etapas, va a definir la velocidad de la reacción la etapa que sea más lenta. Entonces, de estas 2 etapas, ¿quién es la lenta? Según el problema, reacción lenta, la primera. Dice que la primera es la lenta. Entonces, esto con ciertas observaciones. Obviamente, en el camino de una reacción, el gráfico no puede variar. Entonces, vamos a tomar cierto rango del camino de la reacción.
En ese rango del camino de la reacción va a ver que esta primera etapa, ¿no?, es la lenta. En ese rango de camino de la reacción nosotros diremos que ella define la velocidad de la reacción. Así es. Entonces, si ella es la que define la velocidad de la reacción, entonces la velocidad de la reacción va a ser igual a una constante K de proporcionalidad, acá está la constante K de proporcionalidad, multiplicado por la concentración del yodo cloro, ahí está, cloruro de yodo. Acá el coeficiente es 1, acá mira, este coeficiente es 1, entonces acá es 1. Por la concentración del hidrógeno, por la concentración del hidrógeno. Acá su coeficiente del hidrógeno es 1 también, acá va 1 también, ahí está. Entonces, la velocidad de reacción para esta reacción compleja la está definiendo aquella que es lenta. Velocidad de reacción es igual a una constante K de proporcionalidad por la concentración elevado a la 1 por la concentración elevado a la 1. Debido a estos coeficientes estequiométricos. Ya tenemos la ley. Dice, marque la secuencia correcta. Alternativa A. Dice, es una reacción compleja. Obvio, si tiene dos etapas, es una reacción compleja. Entonces la alternativa A es verdadero. Alternativa B. El yoduro de hidrógeno es un compuesto intermediario. ¿Dónde está el yoduro de hidrógeno? Aquí está, mira. El yoduro de hidrógeno. Acá también. El yoduro de hidrógeno. Como podemos observar, el yoduro de hidrógeno no aparece en la reacción global, se cancela. Y la sustancia que se cancela o se elimina, ¿no?, es la sustancia intermedia. Entonces se va a eliminar, se va a cancelar esta sustancia intermedia. Entonces dice acá, el yoduro de hidrógeno es un compuesto intermediario, verdadero. Es un compuesto intermediario, es verdadero. C. La velocidad de la reacción es K por la concentración de cloro-yodo por la concentración del hidrógeno. Cada uno elevado a la 1, 1. Verdadero. Claro, acá está, lo hemos demostrado. Verdadero. D. ¿El orden parcial del cloruro de yodo es 1? Claro, el orden parcial del cloruro de yodo es 1. ¿Y del hidrógeno es 1? Sí. ¿Y el orden total es 2? 1 más... Claro, acá si nosotros sumamos 1 más 1, ¿cuánto nos da esto? 2. El orden de la reacción, el orden total es 2. Eso es verdadero. Entonces, si la A es verdadera, la B es verdadera, la C es verdadera, la D es verdadera, entonces la respuesta ¿cuál es? La E. Dice, las unidades de la constante K, o sea, de esta constante K, es molaridad, esa M mayúscula es la molaridad, por segundo a la menos 1, falso. Falso. Esa es la respuesta. La E. No, la E sería la respuesta. Entonces, la respuesta ¿cuál es? La alternativa E. Problema número 5. Dice, en la reacción homogénea, ¿por qué dice homogénea? Porque todos son gases, el hidrógeno es gas, el óxido de nitrógeno es gas, el nitrógeno es gas y el agua está en forma de gas. Cuando la concentración molar del hidrógeno y monóxido de nitrógeno es 0,1 y el orden parcial de cada reactante es de primer orden, la velocidad en ese instante es 1,4 por 10 a la menos 2. Determiné la constante de la velocidad de la reacción. Entonces me están pidiendo por la constante K. ¿Cuánto vale K? Entonces el objetivo de este problema es hallar la constante de proporcionalidad. Entonces vamos a poner nuestra ecuación. Entonces, nuestra ecuación es 2 hidrógenos más 2, ¿no?, monóxido de nitrógeno, gas, esto me está dando nitrógeno, gas, más 2 moléculas de agua. Y esto también es gas. Entonces, para este problema, nos dice, vamos a leerlo nuevamente, cuando la concentración molar del hidrógeno y monóxido de nitrógeno es de 0,1, ¿qué significa eso? Nos están diciendo que es 0,1. ¿Qué es 0,1? La concentración de ellos. O sea, el hidrógeno tiene una concentración, así vamos a decir, que es igual a 0,1. Y el monóxido de nitrógeno, también su concentración es igual a 0,1. Ambos, su concentración es 0,1.
El orden parcial de cada reactante es, me dan los órdenes, me dicen el orden parcial de cada uno, del hidrógeno. Entonces su orden dice que es 1, es de primer orden. El orden del óxido de nitrógeno también es de primer orden. Eso significa que esta reacción debe ser una reacción compleja, porque el orden debió haber sido 2 acá, según este coeficiente, ¿no? Pero el problema nos dice que es de primer orden. Entonces, como podemos observar, el orden no coincide con el coeficiente estequiométrico. Entonces, ¿qué tipo de reacción es? Es una reacción compleja, ¿no? El orden acá es 1, acá debe haber sido 2, ¿no? Si hubiera sido sencilla, el orden es 2, pero es una reacción compleja, porque el orden es de primer orden, pues, ¿no? Muy bien. La velocidad en este instante, me dan la velocidad, dice, la velocidad de la reacción sería igual a 1,4 por 10 a la menos 2 mol por litro por segundo. Esa sería la velocidad de reacción. Determine la constante de la velocidad. Claro, esto debe tener una constante K. Me piden determinar esa constante K. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo primero, decimos, profesor, ya sabemos que es una reacción compleja. Entonces, la ley, primero calculo la ley, ¿no? Sería, la velocidad de la reacción sería igual a esta constante K de proporcionalidad, ¿no? K de proporcionalidad, multiplicado por la concentración de los reactantes. ¿Quiénes son mis reactantes? El hidrógeno y el monóxido de nitrógeno. Ahora, uno está tentado a poner estos dos de acá, al cuadrado. Pero el problema nos está mencionando que el orden de cada uno de ellos es de primer orden. Como el problema ya me menciona que es de primer orden, yo debo poner acá 1 y 1. Es de primer orden, no es de segundo orden. Entonces, ahí tenemos el orden. Muy bien. Veamos. ¿Tenemos la concentración de hidrógeno? Sí, la concentración del hidrógeno es 0,1. Entonces, la concentración de hidrógeno, 0,1. Multiplicado por la concentración del óxido de nitrógeno, que también es 0,1. Multiplicado por la constante K, todo eso es igual a la velocidad de la reacción. Pero también es dato la velocidad de la reacción. Eso es 1,4 por 10 a la menos 2. 0,1 por 0,1. Esto también lo podemos poner como 10 a la menos 1 multiplicado por 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 por 10 a la menos 1, eso es 10 a la menos 2. K multiplicado por 10 a la menos 2 es igual a 1,4 por 10 a la menos 2. ¿Qué va a pasar 10 a la menos 2 con 10 a la menos 2? Como podemos observar, ¿no? 10 a la menos 2 y 10 a la menos 2, ¿no? Son iguales, se van a cancelar. Entonces K, ¿qué es igual? K va a ser igual a 1,4. Esa va a ser la respuesta. Y la clave sería 1,4 por 10 a la 0. La respuesta es la C. La respuesta es la C. Entonces tenemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La C. Entonces, para el problema número 5, la respuesta es la C. Problema número 6. Dice, señale la alternativa correcta respecto al equilibrio químico. Entonces, la pregunta 6, vamos a hablar sobre el equilibrio químico. Habíamos mencionado que en el equilibrio químico la velocidad de reacción 1 era igual a la velocidad de reacción 2. La velocidad de reacciones, ¿cómo deben ser? Tienen que ser iguales. Así tiene que ser. Entonces, en un equilibrio químico, la velocidad de las reacciones son iguales. Alternativa A. ¿Qué dice la alternativa A? Dice, proceso dinámico donde la velocidad directa es mayor que la velocidad de reacción inversa. Falso. Hemos dicho que la velocidad de reacción directa e inversa, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo es? Falso. La B. ¿Qué dice la B?
En la expresión de la constante de equilibrio de un sistema heterogéneo, interviene tanto sólidos como líquidos puros. La constante de equilibrio, están hablando del K sub C. En el K sub C, nos habíamos dicho que iban los productos sobre los reactantes. Los productos a la alfa y los reactantes a la beta, así, ¿no? Concentración de los productos, concentración de los reactantes. Cada uno de ellos elevado a un exponente, pues, ¿no? Pero acá nos menciona, en la expresión de la constante de equilibrio de un sistema heterogéneo, intervienen tanto sólidos como líquidos puros. O nosotros tenemos un sólido, o tenemos un líquido puro, ellos no van a participar de la constante Kc, van a estar incluidos, ¿vamos? Entonces, no participan, entonces ellos no participan, no participan. Pondríamos aquí que no intervienen, pues, ¿no? No intervienen. Ahí está. No intervienen. Entonces, los sólidos puros o los líquidos puros no intervienen en el cálculo del Kc. Y acá la alternativa C decía, en un equilibrio heterogéneo, no, en la B, en la expresión de la constante de equilibrio de un sistema. En la pregunta 7 nos dan una ecuación, el dióxido de azufre más oxígeno molecular me está dando el trióxido de azufre. Entonces, gas, gas, gas es un sistema homogéneo, todos están en el mismo estado de agregación. Me piden hallar el Kp, la constante de equilibrio en función a las presiones parciales. Eso va a ser al producto. ¿Quién es el producto? El trióxido de azufre, él es el producto. Presión parcial del trióxido de azufre elevado a la 2. ¿Qué cosa es 2? El coeficiente estequiométrico, el coeficiente del balance, sobre las presiones parciales de los reactantes. Presión parcial del dióxido de azufre elevado al cuadrado. ¿Por qué el cuadrado? Porque en la ecuación él está acompañado de 2, el coeficiente estequiométrico. Multiplicado por la presión parcial del oxígeno. Ah, el oxígeno. ¿Por qué a la 1? Porque el oxígeno tiene coeficiente estequiométrico 1. Esta sería la respuesta para el Kp. Pero no solamente nos están pidiendo el Kp, también nos están pidiendo el Kc. Para hallar el Kc necesito de dato las concentraciones. Y aquí tengo las concentraciones. Concentración del dióxido de azufre 0,5. Concentración del oxígeno 0,2. Concentración del trióxido de azufre 0,05. Me están dando todas las concentraciones. O sea, los tres son datos. Entonces yo puedo hallar el Kc. Como concentración del producto, el trióxido de azufre es mi producto, 0,05. Entonces, concentración del trióxido de azufre, 0,05 elevado al cuadrado. Sobre concentración del dióxido de azufre, 0,5, también elevado al cuadrado. Porque acá está, el coeficiente estequiométrico es 2, por eso lo elevo al cuadrado. Por la concentración del oxígeno, 0,2, 0,2. Su coeficiente estequiométrico es 1. Ah, el exponente es 1. Ahora, como acá tenemos un cuadrado, el cuadrado afecta al 5, afecta al menos 2. Aquí el cuadrado afecta al 5, afecta al menos 1. 5 al cuadrado, 25. 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4. 5 al cuadrado, 25. 10 a la menos 1 al cuadrado, 10 a la menos 2. Entonces, 25 con 25, ¿qué va a pasar? Se van a cancelar. Ahora, 10 a la menos 2 por 10 a la menos 1 me da 10 a la menos 3. 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 3 me queda 10 a la menos 1. Y acá nos quedó el 2 en el denominador, sería un medio. ¿Y qué cosa es un medio? Un medio no es otra cosa que 0,5 multiplicado por 10 a la menos 1. 0,5 de notación científica es 5 por 10 a la menos 1, por 10 a la menos 1, 10 a la menos 1 por 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2. Observando las claves, la respuesta sería la B. Esa es la respuesta al problema. Problema 8.
Para el sistema en equilibrio, dice, tengo carbón sólido más oxígeno molecular, flechita va, flechita viene, es reversible, monóxido de carbono gas más calor. Indica el sentido de desplazamiento del equilibrio para los casos que se mencionan. Entonces, ¿qué tenemos que señalar acá? Tenemos que señalar que esta zona de acá es la zona de los reactantes y esta zona de acá es la zona de los productos. Entonces, ¿qué tenemos acá? A los reactantes. ¿Y qué tenemos por acá? A los productos. Entonces, primera interrogante, nos dice, aumenta la concentración de oxígeno. Aumenta la concentración de oxígeno. Entonces, ¿qué cosa es el oxígeno? ¿Es un producto o es un reactante? Como podemos observar, el oxígeno está ubicado en la zona de los reactantes. Cuando se aumenta la concentración de un reactante, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Ya lo habíamos mencionado. Cuando los reactantes aumentan su concentración, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Hacia allá. Ese va a ser el desplazamiento. Entonces, aumento de concentración de reactante, se desplaza hacia la derecha. 2. Aumenta la presión. Aumenta la presión. Jóvenes, cuando aumenta la presión, solo voy a trabajar con los gases. Entonces, observamos nuestra ecuación. Primero hay que balancear la ecuación. Acá hay un carbono, acá hay un carbono. Acá hay 2 oxígenos, acá hay un oxígeno. Multiplicamos por 2. 2 oxígenos, 2 carbonos. Acá 2 carbonos. Acá sería el coeficiente 1. Jóvenes, cuando hablamos de la presión, solo participan los gases. Sólidos y líquidos no juegan, no entran. ¿Ya? Acá tenemos un sólido, él no juega. El oxígeno es un gas, él sí juega. El monóxido de carbono es un gas, él también va a participar. Entonces, tenemos en los reactantes 1 mol de oxígeno. Entonces voy a poner acá 1 mol de oxígeno en la zona de los reactantes. Y en el producto tenemos 2 mol de monóxido de carbono. Listo. Si acá dice aumenta la presión, ese es el agente externo. El agente externo está aumentando la presión. El sistema tiene que dar una respuesta y tiene que ser contraria. ¿Qué es lo contrario a aumentar? ¿Qué es lo contrario a aumentar? Disminuir. Entonces, ¿hacia dónde yo disminuyo? De 2 a 1. Entonces voy a disminuir, ¿de dónde a dónde? De 2 hacia 1. Hacia el menor, hacia el disminuyo, ¿no? Cuando yo me oriento de 2 hacia 1, estoy disminuyendo la cantidad de moles. Profesor, ¿y si disminuyo las moles, disminuyo la presión? Sí, verdadero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros teníamos PV igual a RTN, ¿no? Ahí está. Habíamos mencionado que si nosotros tenemos más moles, el número de moles se incrementa, hay más masa o mayor cantidad de moles, va a haber mayor presión. Y si hay menor cantidad de moles, hay menor presión. Entonces, la presión y el número de moles, ¿cómo son? Directamente proporcionales. A mayor cantidad de moles, mayor presión. A menor cantidad de moles, menor presión. Entonces, son directamente proporcionales. Acá dice, ¿se aumenta la presión? ¿Cuál es la respuesta? Disminuir presión. ¿Cómo disminuyo presión? Disminuyendo la cantidad de moles, yendo de 2 hacia 1. 3. Aumenta el volumen. Aumenta el volumen. Jóvenes, cuando aumenta el volumen, nuevamente, solo para gases, solo gas. Acá solo juegan los gases. Cuando es presión y volumen, solo juegan los gases. Sólidos y líquidos no juegan, no participan. Entonces, nosotros tenemos acá nuestra ecuación. Presión por volumen es igual. Como podemos observar,
la presión y el volumen se están multiplicando. ¿Qué significa eso? Que ambas magnitudes son inversamente proporcionales. Si yo aumento el volumen, la presión disminuye, son inversos. Y si disminuyo el volumen, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Entonces, magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, lo que yo recomiendo es que si se aumenta el volumen, si aumentas el volumen, ¿qué está pasando con la presión? Está disminuyendo. Entonces, cambia esto, cámbialo. Aumenta el volumen, cámbialo por disminuye. ¿Qué disminuye? Presión. Entonces, si el agente externo disminuye presión, ¿cuál es la respuesta del sistema? ¿Cuál es la respuesta del sistema? ¿Cómo responde el sistema? La respuesta del sistema es el efecto contrario. Si disminuye la presión, ¿cuál es la respuesta? Aumentar presión. La respuesta del sistema es aumentar presión. Y la pregunta es, ¿cómo logro aumentar presión? Eso se logra aumentando el número de moles. Por la relación, pues. A mayor cantidad de moles que va a existir, mayor presión. Entonces, es directamente proporcional. Entonces, ¿el sistema hacia dónde se desplaza, profesor? ¿Hacia dónde se desplaza? Si se disminuye la presión, hay que analizar. Acá en los reactantes tenemos 1 mol de oxígeno y en el producto tenemos 2 moles de monóxido de carbono. Entonces, si disminuye la presión, ¿cuál es la respuesta? Aumentar presión. ¿Y cómo aumento la presión? Aumentando la cantidad de moles. Entonces me desplazo hacia la derecha. Esa va a ser la respuesta. Para el número 3. Número 4. Ahí está, número 4. Disminuye la temperatura del sistema. Dice que disminuye la temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se disminuye la temperatura? Vamos a buscar dónde está la temperatura. En nuestra ecuación, la temperatura está como un producto. Y si la temperatura disminuye, significa que estás quitando calor, estás quitando energía. Si disminuye la temperatura, y si consideramos al calor como un producto, al disminuir la temperatura, disminuye el calor. ¿Cuál es la respuesta del sistema? Aumentar producto. Entonces, el sistema se desplaza hacia la derecha. Eso va a ocurrir para esta reacción. Esta es una reacción exotérmica donde se libera calor. Si yo le quito calor, el sistema se desplaza hacia la derecha, hacia la formación de productos. Eso va a ocurrir en el cuarto caso, problema número 8. Entonces, con eso, la respuesta, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es la alternativa A. Listo. Problema número 9. Los coeficientes serían 1, 1, 2. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Me dan de datos la presión parcial del nitrógeno. Dicen que es 0,20. Esa es la presión parcial del nitrógeno. La presión parcial del oxígeno, 0,25. Aquí está la presión parcial del oxígeno. Presión parcial del monóxido de nitrógeno, 0,05 atmósferas. Ahí está la presión parcial del monóxido de nitrógeno. Como hemos balanceado la ecuación y salió 2 el coeficiente del producto, entonces acá va elevado al cuadrado. ¿Por qué va este cuadrado? Porque acá tiene coeficiente 2. Aquí iría presión parcial 1, presión parcial 1. Entonces, el Kp, ¿a qué sería igual? A la presión parcial del monóxido de nitrógeno, que es 0,05, elevado, ¿a lo cuánto? Al cuadrado. Acá está elevado al cuadrado. Sobre la presión parcial del nitrógeno. ¿Cuánto era su presión parcial? 0,20. 0,20 multiplicado por la presión parcial del oxígeno, que es 0,25. Ya está. Expresando esto en notación científica, sería 5 por 10 a la menos 2, todo elevado al cuadrado. Y esto de acá sería 2 por 10 a la menos 1, multiplicado por 25 por 10 a la menos 2. Ya está.
Ahora, este exponente 2 va a afectar al 5 y va a afectar al menos 2. Entonces, ¿cuánto tendríamos acá? Sería Kp es igual 5 al cuadrado, 25, por 10 a la menos 2 al cuadrado, a la menos 4. Todo sobre 2 por 25. Acá quedó 2 por 25. Multiplicado por 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. 25 con 25. Tú dices, profesor, ¿esas dos cantidades cómo son? Estas dos cantidades son iguales. Entonces, se cancela. Ahí está. 10 a la menos 4 con 10 a la menos 3, ¿cuánto te quedó ahí? 10 a la menos 1. Y acá quedó un 2 en el denominador, un medio. Y un medio no es otra cosa que 0,5 por 10 a la menos 1. Eso sería el Kp. En notación científica, ¿esto cuánto sería? 0,5 no es otra cosa que 5 por 10 a la menos 1, multiplicado por 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 por 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2. La respuesta entonces sería la E. Esa sería la respuesta. Ponemos por acá la respuesta. ¿Cuál es? La alternativa E. Pues acá tenemos la respuesta. Muy bien, jóvenes. Problema 9, que es el último problema. Con eso estaríamos acabando lo que es la semana número 11, ¿no?